Axel, ¿me escuchas? No me escuchas. Déjame ver. ¿Puedes hablar a ver si yo te escucho a ti? No te oigo, ¿ah? No me oyes. Hola, hola, hola. Ahí sí, ahí Ahí sí. sí. ¿Cómo estás, Axel, querido? Bien, ¿tú? Súper, súper. Oye, bueno, primero que nada agradecerte la invitación, o sea, agradecerte la participación en nuestro podcast. Vamos a estar hablando con Axel Kaiser, reconocido abogado, profesor, analista político y escritor, y miembro de la Sociedad Mont Pelerin, ¿cierto? Así es. Así Muchas es. gracias. Bueno, y que nos va a estar hablando sobre su último libro, La Neo-Inquisición. Bueno, tú has escrito ya varios libros, está El Chile que viene, La tiranía de la igualdad, La fatal ignorancia, El engaño populista, y este último título, La Neo-Inquisición. Entonces la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿por qué un nuevo libro? ¿Por qué un nuevo libro? Eso siempre es algo muy personal. Yo no sé cómo funcionan otros autores, pero yo escribo en parte para desahogarme, para tratar temas que veo en la discusión pública y no me parecen estar lo suficientemente explicados. Entonces eso me produce una necesidad de plantear de manera ordenada en un registro mi punto de vista. Y así también puedo de alguna forma poner en papel mis reflexiones y mis pensamientos, siempre con el respaldo de los estudios y la lectura que uno realiza para escribir este tipo de libros. Entonces, tiene por objeto, por un lado, satisfacer ese anhelo más personal y por otro, eh, hacerle un regalo en realidad a la comunidad de gente que lee y que participa en la discusión pública, para que analicen ciertos argumentos sobre un tema que a mí me parece en este minuto, en estos tiempos que corren, que es extraordinariamente urgente, que tiene que ver con la libertad de expresión, porque finalmente este es un libro en defensa de la libertad de expresión, da lo mismo qué posición ideológica uno tenga. Creo que la libertad de expresión es un principio elemental, fundamental, sagrado, que tenemos que respetar y se está perdiendo. También es una defensa de la cultura de la tolerancia y del diálogo racional, de enfrentar las posturas divergentes con argumentos basados en las leyes de la lógica y la evidencia. Entonces, ese es el esfuerzo que estoy haciendo también por rescatar lo que me parece a mí que son los fundamentos de la civilización occidental, que están siendo atacados por ideologías extremas, y uno de esos fundamentos es la libertad de expresión. Esa cuestión la inventamos los occidentales. ¿Eh? No, no es algo global que se encuentra en todas las culturas del mundo, en todos los tiempos, no, es algo que costó muchísimo esfuerzo, sacrificio y sangre conquistar en Occidente y que todavía no se ha instalado de manera muy definitiva en la mayor parte, yo diría, del mundo fuera de Occidente. Y también nosotros estamos retrocediendo en ese sentido, con cada vez más regulaciones, legislaciones y prácticas que atentan contra la libertad de expresión en todas sus manifestaciones, no solo lo que se puede transmitir en foros públicos, sino también en los libros, literatura. Yo tengo muchos ejemplos de censura a libros de Mark Twain, por ejemplo, censura a libros de cuentos infantiles en España, en Alemania, a los libros de Mijael Ende, el autor de La historia sin fin, que se están purgando de contenido que puede resultar ofensivo para ciertos grupos. Censura a Pablo Neruda, que se ha propuesto por grupos de activismo feminista en España, y hay editoriales que la están haciendo, y los lectores de sensibilidad que hoy día se están utilizando mucho en las editoriales norteamericanas son un ejemplo de eso, de que tú ya ni siquiera como autor de ciencia ficción, de literatura eh, no, no, no de ramo especialista, por decirlo de alguna manera,
no puedes tratar los temas con libertad. Tienes que someter tus textos, tengo muchísimos casos, a la censura y el filtro de un experto en corrección política. Y eso están haciendo las editoriales hoy en día afuera. Ni hablar de los charlistas en universidades, como los están callando por opiniones que no son de acuerdo a la ideología totalitaria predominante de la corrección política. Y esto le ha pasado a gente de centroizquierda, le ha pasado a gente conservadora, le ha pasado a libertarios, le ha pasado a marxistas. A Slavoj Žižek también lo han perseguido, lo han atacado mucho por algunas opiniones que él ha dado. Hay líderes del feminismo marxista que han sido también atacadas y le ha prohibido hablar en universidades porque han manifestado opiniones críticas con la teoría de género, por ejemplo. Entonces, ya es una cosa que no distingue necesariamente un lado del otro. Ni hablar de los excesos del movimiento Me Too, que a mi juicio también caen en esta categoría de ideología, ¿cierto?, contra la sana convivencia en función de principios liberales, cuando se llega a un extremo, a eso voy, con toda la carga feminista esta odiosa. Así que hay muchos temas que yo toco en el libro que son extremadamente urgentes para que nuestra civilización fundada en la razón y en las reglas de la convivencia pacífica y el diálogo racional pueda subsistir. Espero que logremos rescatar las universidades y el espacio público de esta marea totalitaria que la está avasallando. Así que esas yo te diría que son las razones, si tuviera que resumirlas rápidamente. Wow. Oye, y yo he visto un montón de gente que, tal como tú lo mencionas, gente que ha sido censurada. Es cosa de ver incluso los canales como YouTube, la censura ya, no sé, están censurando libros, videos, twitters, de todo. Entonces, Así es. aquí, bueno, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu opinión tú hablas mucho sobre la libertad de expresión? ¿Cómo defines la libertad de expresión? Si sientes que hay algún límite para la libertad de expresión, yo puedo decir cualquier cosa. ¿Cómo sientes tú que es eso? Esa es una discusión tremendamente interesante, muy antigua. A mí me gusta la aproximación de los norteamericanos, ¿no?, de la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que es la tradición anglosajona en eso es muy, sobre todo en Estados Unidos, expansiva, en el sentido de permitir la mayor expresión posible, incluso el discurso de odio. Yo soy partidario de eso, porque no creo que se pueda combatir el discurso de odio reprimiéndolo por ley, sino todo lo contrario, lo que se produce, y yo tengo la explicación en el libro y tengo bastante académicos citados en esta materia, es que estas formas de odiosidad, cuando son realmente creíbles, porque hay cosas que hoy día sí sé que son discursos de odio que no son discursos de odio, que son simplemente datos científicos o cualquier cosa de ese estilo. Bueno, se sumerge en lo oculto, en lo escondido y se vuelve más radical incluso. Entonces, lo mejor que puedes hacer tú es sacarlo a la luz y permitir un debate frontal, abierto y franco, basado en la evidencia nuevamente y en la correcta argumentación moral para exponer las falacias del discurso de odio, porque va a existir igual. No es porque tú lo calles que va a desaparecer. La Alemania de la República de Weimar en la década del 20 estaba llena de leyes en contra del discurso de odio. Y el Partido Nacional Socialista, a sus líderes, a muchos los encerraron, los castigaron, sancionaron varias veces por su prédica antisemita y la difusión del odio, y el diario de Stürmer, que era uno de los brazos propagandistas de estas ideas, también lo sancionaron y hasta lo llegaron a clausurar en ocasiones, y no sirvió de nada. Para lo único que sirvió todo eso fue para alimentar aún más el poder del nacionalsocialismo, ¿no?, a darles más tribuna, más publicidad. Yo tengo citada a una académica de Yale, de Estados Unidos, de la Universidad de Nueva York, Nadine Strossen, que tiene un libro sobre esta materia, una abogada, una jurista muy famosa allá en Estados Unidos. Sus antepasados fueron mandados a campos de concentración nazi. Y ella es partidaria de que se permita la máxima libertad de expresión, precisamente porque explica y demuestra en ese libro que la censura, la represión, no resuelve el problema de los llamados discursos de odio,
contra lo que hemos desarrollado cada vez más leyes en Occidente. Y aparte la interpretación del discurso de odio es muy elástica, es muy subjetiva. Entonces es fácil extender la lógica y el argumento cuando se toman en consideración las sensibilidades de distintos grupos. O sea, en algunos casos el discurso de odio es súper claro, pero en otros no es tan claro. Es muy fácil empezar a castigar y a censurar y a reprimir voces que no necesariamente están endosando un discurso de odio. Yo tengo también el caso de los humoristas en Estados Unidos. Ya no se atreven a hacer rutinas de humor con bromas de distintos tipos sobre mujeres, sobre cualquier tipo de grupo étnico, como se solía hacer siempre. Y esto también humoristas afroamericanos, no es una cosa de un grupo específico, humoristas blancos que se quejan, no, 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 todos se están quejando, la mayoría ya no hace, o un gran grupo de ellos ya no hace presentaciones en universidades, porque es imposible. Porque todo el mundo se siente ofendido, que considera que los chistes son una forma de desprecio y odio también. Entonces el humor también cae bajo esta religión que todo lo persigue, que todo lo pasa por el sedazo y el prisma de la opresión, y con eso la consecuencia es que tienes una sociedad completamente asfixiada, una especie de teocracia. Por eso yo la llamo la neoinquisición. Yo comienzo explicando lo que fue la Inquisición y sobre todo las persecuciones de protestantes, de mujeres acusadas de brujería. También hubo hombres acusados de brujería. Pero, ¿cuál es la lógica que hay detrás de eso? El caso de Salem, que es famoso. Yo lo explico y cito la obra de Arthur Miller y como él lo desarrolla es magistral, basado en los antecedentes y los registros de la época. Y es realmente pavoroso cómo esta psicosis de la persecución de brujas genera, por un lado, una tendencia a que cada vez más personas vean más brujas en todas partes, porque en la medida en que tú te declaras, en que tú denuncias el mal, en alguien te declaras libre del mal que estás denunciando, ¿no? Eso es una señal que se da hacia la sociedad. Por un lado, ocurre eso, ¿cierto? Y por otro lado, la espiral de silencio. La gente no se atreve a hablar ni a criticar esto, porque en la medida en que tú cuestionas la moralidad desatada, o la supermoralidad desatada de estos apóstoles, verdaderos santos de la persecución, ¿cierto?, del mal que está en la sociedad, en este caso, en nuestro contexto del mundo de hoy, la discriminación, la opresión, todas esas cosas. Bueno, eso lo que produce es que otros no se atreven a sacar la voz. Entonces se cometen muchísimas injusticias, por ejemplo, de denuncias que pueden ser falsas en contra de hombres por casos de acoso sexual, y nadie se atreve a defenderlo. ¿Por qué? Porque si tú defiendes algo en ese clima instalado cultural a alguien que tú, incluso sabiendo que es inocente, supongamos el caso, como estás defendiendo a un maligno, a una bruja, por decirlo en términos metafóricos, lo que antes era la bruja, hoy día es la bruja, que tiene que ser liquidada y donde la denuncia basta como prueba, no es necesaria la prueba, no se le da la oportunidad a la persona de demostrar la inocencia, no, ni siquiera demostrar la inocencia. No se le presume inocente para que se le demuestre lo contrario, porque así debería funcionar, ¿no es cierto? No es que tú tengas que demostrar tu inocencia, es que tú eres inocente hasta que se te pruebe lo contrario. Bueno, entonces la gente se guarda silencio y no los defiende porque inmediatamente si tú lo defiendes, estás declarando que eres parte del mal que esta psicosis está denunciando. Y por tanto tú también tienes que ser un abusador, un discriminador, un opresor, un machista o algo por el estilo. De otra manera no lo estarías defendiendo, ¿ya? Cuando en realidad todo lo que estás haciendo tú es postular un principio fundamental de la vida civilizada, que es el de la presunción de inocencia, ¿ya? Y por supuesto hay grados en esto, hay casos que son mucho más evidentes que otros, y hay muchos casos que son ciertos y no hay nada que discutir, pero hay otros que no. Entonces, este es un ejemplo de cómo esta mentalidad inquisitiva, persecutoria, de quienes quieren parecer los Savonarolas de la actualidad, ¿no? los profetas máximos de la virtud moral, termina por arruinar la sociedad y crear un clima totalitario. Y es impresionante, porque son muchas veces minorías que acallan a todo el resto, y el resto lo único que hace es asentir.
no se atreve a sacar la voz por miedo a esta ola de fanáticos que va a venir a perseguirlo. Yo tengo muchísimos casos en el libro. Ejemplo, está muy basado en los antecedentes en Estados Unidos y Europa, de personas de centro izquierda, liberales, digamos, y conservadores, destruidos por la misma ola inquisitiva de personas intoxicadas por esta ideología, que presumen de una superioridad moral que obviamente no tienen, y que están presentes en medios de prensa, en universidades fuertemente, en el mundo de la cultura, y curiosamente muchos de ellos que asusaron originalmente estas denuncias, porque, no les gustó, porque claro, detestaban a la gente a la cual se está denunciando, terminaron siendo víctimas de esta ola, que es típico de los procesos revolucionarios, cuando tú asusas, ¿no es cierto?, a ciertos elementos para que derrumben un determinado orden a través de la violencia, tú ya no los puedes controlar. Entonces, cuando están yendo demasiado lejos y tú te opones a esos excesos inevitables del proceso de castigo, de persecución, de revolución, te conviertes en enemigo de la revolución y te terminan cortando la cabeza. Y por eso tú ves la Revolución Francesa, que yo tengo una charla de eso en YouTube, la gran parte de los precursores terminó con la cabeza a la guillotina, incluyendo a Robespierre y muchos jacobinos. Entonces, son fenómenos que tenés que parar desde el principio y no esperar a ver si caen un par de tus enemigos, gente que a ti no te gusta, porque te va a terminar tocando. Y mucha gente izquierda que le terminó tocando. No solo en Estados Unidos y Europa, también en Chile. ¿Cómo mezclamos esto que tú estás diciendo, que yo, o sea, tiene un sentido lógico, ¿cierto? Hay que pararlo desde el principio, pero al mismo tiempo dices que hay que permitir que haya libertad de expresión. Y ello, en mi opinión, hay cierto un área media gris. Entonces, me gustaría preguntarte, según tú, ¿cómo defines discurso de odio? Porque al principio hablaste mucho de ese discurso de odio. ¿Cómo lo definirías tú? Y, en tu opinión, ¿cómo habría que detenerlo? ¿Cómo se hace para que esto no escale? No, lo que ocurre es que, como digo, no es tan fácil definir lo que es discurso de odio, ¿no? Uno podría suponer que la retórica eh, nacionalsocialista, racista, por supuesto que es discurso de odio. Ahí no hay mucha duda. También la retórica comunista de lucha de clases es discurso de odio, ¿no? Exterminar una clase, supuestamente, eso es puro odio. Y eso podría quedar prohibido bajo las normas de discurso de odio. Pero también hay casos, por ejemplo, cuando se habla de la inmigración y existe un debate legítimo en una sociedad democrática de cuántos inmigrantes quieres que haya, de qué tipo, de qué países, si que va a tener restricciones o no. Muchos países avanzados, democracias ejemplares como Canadá y Australia tienen restricciones bien estrictas a la inmigración, por ejemplo, ¿no? Y eso es legítimo que una comunidad se pregunte hasta qué punto va a permitirla, qué tipo de inmigración, si contribuye o no contribuye, todo eso es legítimo. Bueno, en muchas partes se ha entendido que eso es discurso de odio. Cuando hay voces críticas que con fundamento, con argumentos señalan que debiera restringirse la inmigración, hay un sector enorme, avalado por organismos internacionales, políticos, intelectuales, que denuncia eso como discurso de odio. De hecho, hay leyes que te pueden meter en problemas. En Europa, la libertad de expresión hoy es menos que hace 50 años atrás, en términos de las cosas que tú puedes decir, legalmente, ¿no? Yo tengo todos los datos regulatorios en el libro. Y en Estados Unidos también ha retrocedido a nivel de legislaciones locales, no por la Corte Suprema, pero sí se han producido cada vez más eventos de ataque y censura en distintas partes. Entonces, no es tan fácil donde tú pones el límite del discurso de odio. Yo insisto, incluso movimientos extremos como los comunistas y los nazis, que son lo mismo en el fondo, ¿no? Ideológicamente, son partidos totalitarios, colectivistas, que se enfocan en la destrucción de un enemigo bien claro. Incluso esos tienen que tener la posibilidad de expresarse en una sociedad abierta y libre, y en Estados Unidos tienen esa posibilidad, la tienen, y la defiende gente, insisto, como Nadine Strossen, que son personas judíos, digamos, o sea, que de izquierda. Jonathan Haidt es otro.
Yo le hice una entrevista a Jonathan Haidt, profesor de la Universidad de Nueva York, psicólogo social muy famoso, lo tuvimos en Chile, y él en la revista Átomos me contesta que, por supuesto que él es judío, que por supuesto que en las universidades debiera poder leerse el Mein Kampf de Hitler para poder debatirlo, para poder discutirlo y para poder demostrar, ¿no es cierto?, las falsedades con todos los fundamentos que existen, que hay en ese libro. El problema es que si no puedes hacer ese ejercicio, sacar a la luz las mentiras, los engaños, el odio, la maldad de ese tipo de texto y ese tipo de ideas, existen igual. No es que van a desaparecer, existen igual. Y por eso yo cito a Slavoj Žižek, que es un pensador marxista, que ha sido tremendamente duro con la corrección política, porque lo que él señala es que permitiendo un diálogo franco, incluso un sentido del humor y chistes, donde te puedes reír de otros, Dale, digamos, continuemos. está temblando. Pequeño temblor, dale, dale. Así de No tomo un potente el temblor. argumento, vamos, vamos. Es poderoso el argumento, está temblando Chile. Aquí está, ahí está, ¿ah? Haciendo Así temblar el no, país. el libro. Se va a vender, pero de manera increíble. Bueno, entonces él sostiene eso, él dice, no podemos tratar de meter debajo la alfombra porque ese racismo que se denuncia, o clasismo, lo que tú quieras, que son formas de odio, ¿no es cierto?, van a seguir existiendo, pero ahora en la penumbra, y van a ser incluso más intensos que si tú lo puedes exponer a la luz pública. Y en el caso de Gigi habla del humor, ¿no? Habla de los chistes, que ahora ya no se puede decir nada porque todo el mundo se siente ofendido. Él dice, si tenemos esa capacidad de reírnos los unos de los otros, de reírnos de nosotros mismos, incluso nuestra etnia, nuestra condición y todo, en un ánimo constructivo y cívico, eso nos va a unir a todos, nos va a acercar. En cambio, si prohibimos cualquier expresión que pueda interpretarse como que si lo único que hace eso es generar una hipocresía gigantesca, donde las personas piensan eso, no lo dicen, lo creen igual, de alguna manera se produce una forma de desprecio también hacia quienes de otro modo tú tal vez contarías un chiste en condiciones mucho más empáticas o de posibilidad de comunión, ¿cierto? Y termina siendo toda una farsa, donde subsiste igual el problema y es peor. Eso lo dice Slavoj Žižek, que es un pensador marxista. Entonces, esto no es algo que digan los conservadores, no. De hecho, también hay esfuerzos de gente de derecha extrema por censurar opiniones de personas que no piensan como ellos en asuntos valóricos, en asuntos que tengan que ver con la nación, digámoslo así. También los hay. Que obviamente son la reacción en parte a esta otra corrección política que abrumadoramente viene desde una izquierda que no es la izquierda liberal socialdemócrata de Mark Lilla, de Jonathan Haidt, de la Nadine Strossen, no, es una izquierda muy influida, yo lo explico en el libro, por pensadores de la tradición marxista, no necesariamente marxistas 100% ellos, pero que toman muchos elementos del marxismo, como Michel Foucault, como de los posmodernos franceses en general, la escuela de Frankfurt en Alemania, Herbert Marcuse, que fue muy influyente y que él tiene artículos. Marcuse tiene un ensayo que se llama Tolerancia Represiva, que yo lo comento con cierta profundidad en el libro, en el que justifica él plenamente la represión violenta de las opiniones que no sean de izquierda, de la izquierda marxista que él promueve. Lo defiende así. Las opiniones liberales, por ejemplo, sostiene él, tienen que ser reprimidas violentamente en las universidades. Los estudiantes tienen derecho a rebelarse con violencia para acallar a aquellos que no piensen como piensa Marcuse. Eso dice Marcuse en su texto. Es increíble. Y uno de los pensadores más influyentes de la generación del 60. Entonces, estas ideas son muy peligrosas y muy influyentes. Personas piensan que no, esto no les afecta, pero sí. Y tiene además una proyección en el mundo de las empresas, en el mundo de los negocios.
Hoy día toda esta cosa, estar contando cuántas mujeres hay en cada panel y en cada directorio es completamente ideológica, no es algo que sea razonable desde el punto de vista de la evidencia científica, ni de los principios básicos del liberalismo, de partida porque obviamente la igualdad moral tiene que estar garantizada, la igualdad de trato tiene que estar garantizada en una sociedad, y creo que ahí hemos avanzado mucho culturalmente, y el mercado ha sido el principal instrumento para la emancipación de minorías y de la mujer. No hay ninguna duda de eso. Deirdre McCloskey, una feminista, economista transexual americana, ha hablado de esto de manera profunda. Nosotros la hemos tenido también en la Fundación para el Progreso, y que está citada en mi libro. No hay ninguna duda de que el sistema de mercado contra el que las feministas de raigambre marxista se rebelan es el que permitió a la mujer tener sus ingresos, su independencia, su libertad, poder emanciparse de la figura del padre, del marido. Es eso, la revolución industrial, si no sería imposible. Los arreglos anteriores eran arreglos de subsistencia, donde las mujeres tenían los niños, y yo explico eso también ahí. La Camille Paglia, que es una feminista muy conocida de Yale, ella desarrolla esta idea, ¿cierto? Bueno, tenían los hijos, y los hombres obviamente tenían que hacer el trabajo, porque el trabajo era físico. El trabajo no era como hoy día, que estamos en un computador escribiendo, tenías que ir al campo y matarte con un chuzo, tenías que ir a cazar y tenías que ir a la guerra. Y evidentemente los hombres, físicamente, tenemos las condiciones por evolución más apropiadas para hacer ese tipo de trabajo. Hoy día, donde el trabajo es más intelectual y menos físico, y donde hemos avanzado en materia de salud, ¿no es cierto?, medicamentos, tecnología sanitaria en general, la mortalidad infantil se ha reducido de manera colosal. Las madres, que antes morían un buen porcentaje de las madres, hasta 50% en algunos casos, en el parto, no tienen problemas prácticamente en los países más avanzados, y tienen la posibilidad de ganar su propio ingreso. Hoy día están yendo más mujeres a las universidades de Occidente que hombres. Hay más mujeres graduadas que hombres. Hay más mujeres con máster que hombres. En Estados Unidos hay más mujeres con doctorados que hombres, a las que se están recibiendo. Entonces, eso es todo gracias al sistema capitalista, al sistema del libre mercado. Ahí no hay ni una discusión que hacer, estos son los datos. Y esto no se daba tampoco en los países socialistas de la órbita soviética, donde todo el mundo era esclavo, básicamente. La Unión Soviética, la Alemania comunista, todos esos países no eran ejemplos de gente libre tomando sus decisiones de qué querían hacer, para nada. Entonces, hay mucha mitología que es muy destructiva en esta materia, y que sería bueno poner muy claramente en la discusión. Por eso digo, hay varios temas que yo toco en el libro, me parece que son fundamentales. La brecha salarial también la explico muy en detalle, muy en profundidad. El tema es más complejo de lo que la gente cree. Entonces, para volver al punto original que tú planteaste, porque de alguna manera me desvié, pero son temas que hay que abarcar, me parece, la libertad de expresión debe ser lo más extensa posible. Por supuesto, hay límite. La Corte Suprema en Estados Unidos tiene fallos donde se dice que si pones en peligro la vida de las personas, si estás en un cine y gritas que hay una bomba, un incendio, la gente va a salir corriendo, se van a amontonar unos a otros y hay riesgo de que haya gente muerta, todo eso no está cubierto por la libertad de expresión. Tampoco las amenazas de violencia física, ¿cierto? Ese tipo de cosas no. Pero son límites bastante amplios. Y lo que tú decías de la censura en redes sociales, yo tengo muchos números de censura en Facebook, en distintas redes sociales que se están produciendo, sobre todo en Europa, y son alarmantes. Fíjate que en Inglaterra se producen 9 arrestos diarios, producto de comentarios, posteos en redes sociales. 9 arrestos. Es una locura. Como si la policía no tuviera nada mejor que hacer que estar tomando detenida a una niña. Una de ellas fue una niña que subió a Instagram un rap, una niña de 17 años, 18 años, no recuerdo la edad en este minuto, tengo el caso en el libro, un rap donde usaba la palabra nigger, que por supuesto es muy fea en el mundo anglosajón, es políticamente incorrecta, ¿no? Todos te escuchamos decirla, Axel. Sí, claro. Nos va a censurar YouTube después. The N-word, claro. No, por supuesto, pero ella lo hacía además en un contexto de un rap donde imagínate una niña de 16, 17 años, la tomó detenida la policía. O sea, ya llegas a un punto
delirante, en que está en un estado policial y de persecución permanente. Tienes premios Nobel de Medicina, Tim Hunt lo expulsaron a un premio Nobel de Medicina, que ha hecho una de las contribuciones más importantes del mundo en materia de combate contra el cáncer. Tim Hunt expulsado en Inglaterra de la universidad porque hizo una broma, tiró un chiste, una talla, como decimos en Chile, ¿no? En una conferencia de mujeres científicas donde lo invitaron a hablar, y él hizo una broma, y todas las mujeres que estaban se rieron, y había una feminista entre medio, una periodista de ciencias feministas, después se supo, yo lo tengo todo registrado, que lo sacó solo la parte del chiste que era la más chocante, pero no todo el chiste y todo lo que pasó después. Y lo tuiteó y generó una bataola enorme, donde él le terminó costando su carrera, o su trabajo en realidad, porque a esa edad ya con premio Nobel tu carrera ya la hiciste, pero tremendamente trágico para él. Le destruyeron su vida por un chiste. ¿Eso es razonable? Y hubo muchas mujeres que lo defendieron, ¿eh? Esto no es un tema de género, no. Entonces, lo tengo registrado. Bueno, hay muchos ejemplos que tengo en el libro, ¿no? Roger Scruton es otro, que lo tergiversaron completamente, el filósofo inglés. Oye, el libro se viene con hay mucha anticipación, hay un montón de gente que está hablando del libro. Yo creo que se viene súper bueno. Yo quería preguntarte aquí, querido Axel, tú estás hablando sobre, por un lado, de que te gusta que haya límites por lo menos los límites que pone la Corte Suprema, ponte tú de Estados Unidos, hablaste sobre el caso del cine. Si tú dices, oye, hay un incendio y los tipos, por tratar de arrancar de un supuesto incendio que nunca existió, se pueden atropellar entre ellos y terminan matándose. Pero por otro lado, ¿te gusta que haya libertad de expresión para ideologías totalitarias? Y muchas de esas ideologías totalitarias a veces llaman al odio, a veces a la sedición, a levantarse contra el gobierno, a veces a salir a la calle a quemar neumáticos, a veces a matar a no sé quién, o no dejar que la gente pueda ejercer sus labores de, no sé, ponte tú, que pueda trabajar bien. Bueno, nosotros tuvimos este estallido que algunos llaman social, otros llaman antisocial en octubre. Yo creo que fue una prueba de eso, de cómo al final la libre expresión de alguna manera lleva a la intolerancia. Y para mí es como el yin y el yang, ¿cierto? Como que si tú puedes decir lo que sea, después puedes generar discursos de odio, después la gente puede aprender, después puedes causar, no sé, revoluciones o qué sé yo. Entonces, bueno, la pregunta para ti es, ¿cómo conjugarías el hecho de poner límites a la libertad de expresión justamente para que no sucedan estos casos donde se puedan causar daños físicos a personas, que alguien pueda morir, o también quizás daños que una persona no pueda ejercer una actividad comercial, o quizás ser libre, qué sé yo, para salir a la calle a bailar? Por decir algo, hoy día, yo que estoy en Santiago, me imagino que tú también, estamos en una cuarentena. Yo no puedo salir a la calle. El gobierno restringió mi libertad individual de salir a la calle en pos de la salud de la gente, me imagino. Así es. Y tú, como una persona que le gusta la libertad, ¿qué opinas de eso? No, hay que tener obviamente un principio de realidad en todo esto. El caso de lo que ocurrió en Chile, en que hubo efectivamente un estallido delictual, porque hubo una crisis social, me parece, yo la he explicado, producto de las reformas de Bachelet que generaron un deterioro tremendo en las posibilidades de progreso de la gente, los salarios reales se estancaron, el crecimiento económico cayó de más de 5% a menos de 2%, la inversión colapsó 4 años consecutivos, lo que no se medía desde el año 60. O sea, Bachelet realmente destruyó las posibilidades de crecer de la economía chilena, y eso generó mucho malestar. Y Piñera sale elegido con la promesa de tiempos mejores y no logra cumplir. Me parece que ahí está buena parte de la crisis social, ¿no? De lo que yo llamo la crisis social. Nada que ver con el estallido delictual de grupos más minoritarios que salieron a destruir el metro, salieron a atacar negocios, en fin, incluso a incendiar la torre de Enel, supermercados, saquear supermercados, y claro, ahí se produce un poco un caos donde se mezcla de todo, ¿no? Narcos que andaban también promocionando todo este desorden. Bueno,
en esos contextos tú tienes los recursos y todos los estados modernos del mundo los tienen, de los estados de excepción. Lo que pasa es que tienes que tener un estado de excepción de verdad, donde si tú llamas a los militares, llamas a las policías, pueden actuar. Y en Chile no tuvimos eso. Los militares no pudieron actuar. Las policías actuaron a medias, muchos las critican porque no están bien entrenadas, pero eso es responsabilidad de la clase política. Porque finalmente las instituciones de seguridad, la modernización depende de la voluntad política, ¿cierto? Pero el problema fue que no tuvimos la posibilidad de establecer el Estado de Derecho. Yo hubiera querido ver en Estados Unidos, en Inglaterra, incluso en Alemania, incluso en Francia, a la gente tratando a los policías como lo hicieron acá en Chile. O sea, en Estados Unidos te bajan a tiros de una, esa cuestión está clara. No hay discusión. En Inglaterra no está muy lejos de eso, en Australia tampoco. En Francia y Alemania podrían ser un poco menos extremo, pero créeme que llega a un punto también que es un límite mucho más estricto que el que tenemos acá. Entonces, ese desorden tiene que ver no con la libertad de expresión, tiene que ver con la incapacidad del Estado, porque la clase política la ha destruido, y las ideologías de moda esparcidas por las universidades y los medios de prensa, de hacer cumplir la ley. Y francamente hubo un porcentaje importante de la ciudadanía que de alguna manera toleraba eso, o lo avalaba. Y ahí tuviste el caos. Ahora, si tú llegaras a tener una crisis de la magnitud suficiente, también puedes restringir la libertad de expresión. Eso está en prácticamente todas las constituciones modernas del mundo: la libertad de circulación, la libertad de expresión, confiscar derecho a propiedad. Si tuvieras un estado de guerra interno, por ejemplo, porque hay una insurgencia muy grande, tú por supuesto puedes hacer eso. Y, en casos extraordinarios, sí lo puedes justificar, ¿cierto? Porque hay un bien mayor que la subsistencia del Estado, de la nación, de la comunidad política que está en juego, ¿no? Entonces, no hay que confundirse. Yo creo que hay herramientas y están contempladas en casos extremos, ¿cierto? Ahora, en el día a día, por supuesto, tú tienes movimientos que se van alimentando de resentimiento que esparcen distintas voces y activismo, pero tú eso lo tienes que aceptar y lo tienes que combatir en su misma ley, que es la libertad de expresión. Porque de lo contrario, lo único que puedes tener es un sistema que permita un solo tipo de opiniones, ¿cierto? Que de alguna manera no cuestionen ni critiquen el status quo. Y eso tampoco es, me parece a mí, tolerable desde el punto de vista de la libertad. Entonces, es complejo, pero no queda otra alternativa. Ahora, claro, si tú me dices que hay llamamientos al asesinato, no, es que eso no está cubierto por la libertad de expresión. Ningún llamamiento al asesinato de ninguna persona está cubierta por la libertad de expresión. Tampoco me parece a mí una doctrina en torno a la cual se articulan grupos activamente que constituyen una amenaza inminente para el orden democrático establecido. Eso tampoco está cubierto por catálogo de derechos fundamentales, me parece a mí, no debiera estarlo, de cualquier constitución moderna. O sea, si tú ya estás viendo que hay un grupo, no sé, imagínate, de radicales religiosos que se está organizando, predicando el odio en contra de una determinada sociedad, se está organizando para utilizar elementos de su fila y hacer atentados terroristas, claro, eso también tienes que intervenirlo en algún punto. ¿Sí? Por supuesto, porque ya es una amenaza inminente. No siempre es clara la línea, pero sí hay una justificación para restringir la libertad de expresión y para, sobre todo si plantea una amenaza de subsistencia de la comunidad política, intervenir. Yo creo que ahí sí puede hacerlo. Yo creo que el punto que estás poniendo es súper interesante, porque la realidad es que la línea es tan difusa que el mismo argumento que estás diciendo tú podría utilizarlo, por decir algo, Maduro para justificar su estadía en el poder, ¿me entiendes? Porque según su visión, el Estado o el régimen está en riesgo, por ende, él tiene derecho a quizás a callar las opiniones disidentes, y tú sabes que ha metido a la cárcel a cuántos
Sí, claro. opositores. Y yo creo que es difícil, obviamente, pero si no logramos definir esa línea de manera que quede tan ambigua, este mismo argumento lo pueden ocupar naciones desarrolladas, que sé yo, Suiza, Estados Unidos, o quizás Chile, hasta, no sé, Corea del Norte y Venezuela en el otro extremo, porque la línea es tan difusa que al final es difícil decir, mira, de aquí para allá sí, de aquí para allá no. ¿Qué opinas tú? No, pero tú tienes que tener una línea. La diferencia con Maduro y Corea del Norte es que estamos hablando de dictadura donde no hay una oposición real con posibilidades de sacarlos del poder, donde no tienes tribunales independientes, donde no tienes prensa libre, donde no tienes recursos económicos para organizar grupos políticos capaces de disputar el poder. Y si pudieran, no tendrían la capacidad de hacerlo porque, digamos, todo el aparataje militar está detrás de Maduro, además del narcotráfico y otras cosas más. Entonces no estás en las mismas reglas del juego. O sea, Maduro claramente un ejemplo de un tirano que la única manera de deshacerse de él es por la vía armada, básicamente. No, no hay otra forma, ¿cierto? O se le hace una revolución interna o viene una fuerza extranjera y se deshace del régimen venezolano. No hay otra manera. Que es una cuestión de poder en el sentido más crudo de la palabra. El caso de Estados Unidos, el caso de Chile todavía, no sabemos lo que el futuro va a traer. El caso de los países de Occidente más desarrollados, tú tienes sistemas en general democráticos en los cuales puedes articular oposiciones que cambien quién administra el poder, tienes prensa relativamente libre aún, tienes organizaciones de la sociedad civil funcionando, tienes economías de mercado que les permiten contar con los recursos para organizarse. O sea, es otra realidad desde ese punto de vista, por eso la carga de la prueba para restringir la libertad tiene que estar siempre del lado de quien la quiere restringir. Y nosotros como ciudadanos tenemos que resistirlo hasta el punto en que parezca razonable restringirla. O sea, si, insisto, si tuvieras tú un estado de guerra interno prácticamente por una célula terrorista desatada, muy bien financiada, que está poniendo bombas en todas las esquinas y está matando cientos de personas, por supuesto que hay una causa para restringir libertades, e incluso, como decía, confiscar propiedad privada para expropiarla, después se verá el tema de la indemnización, pero para hacer frente a una amenaza que podría ser existencial, ¿no? Para el Estado como tal. No sé, imagínate un grupo yihadista, ¿no? Y llegan el día de mañana 100.000 a Chile, se organizan y plantean un problema de subsistencia del Estado. O la insurgencia en parte que hemos visto, pero multiplicada por 100. En algún punto vas a tener que actuar. O sea, si en el sur de Chile el grupo de guerrilla que hoy día actúa ahí, vinculado por lo visto al narcotráfico, atacando a los mapuches y atacando a otra gente, tú no lo paras y se terminara convirtiendo en la FARC, tendría el Estado chileno para restablecer el orden y la facultad de imperio, digamos, de imponer el sistema jurídico nuestro en ese territorio, esa parte del territorio nacional, eventualmente que usar ciertos recursos que no son propios de la democracia liberal. O sea, tendrías que tener a los militares combatiendo, tendrías que tener intervención de comunicaciones, probablemente si se mandan mensajes en redes sociales tendrías que, no conozco la parte técnica, pero sé que se puede llegar hasta desconectar las redes sociales. En fin, hay que verlo, ahí los expertos son los que saben, pero yo no soy un especialista en materia de cómo combatir ese tipo de cosas, pero claramente podrías hasta restringir los medios de prensa. Si se mandan comunicaciones a través de la prensa, podrías tener censura un tiempo para evitar que se mandaran este tipo de contacto o información útil para desafiar el poder del Estado, ¿no? Que se vendría siendo el de nuestras Fuerzas Armadas, que, que es el que garantiza además que tengamos el orden democrático y liberal que tenemos. Entonces, ya entras en una discusión que es muy profunda y muy sofisticada. Eso no tiene, yo en mi libro no hablo de eso, ¿eh? Eso ya salirse de... La segunda parte va a ser esa. Sí, no sé, vamos a ver. Oye, Axel, me gustaría pasar a otro tema, eh, que yo siempre he tenido la duda de gente como tú y otras personas que entrevisto, que a veces están en las trincheras, como entre comillas, políticas,
que les toca estar siempre discutiendo y no sé, creo yo que estamos teniendo nosotros una conversación bastante racional, con argumentos, tú estás citando a un montón de gente, yo te estoy preguntando lo que a mí me llama la atención, pero yo te veo mucho que a veces te toca interactuar con personas que son, no sé, de otra naturaleza, quizás piensan distinto a ti, y se produce mucho conflicto, mucho conflicto. ¿Te gusta ese conflicto? ¿Te gusta quizás llamar la atención? ¿O tu idea es apaciguar el conflicto, solucionarlo, dejarlo ahí? No sé, pareciera que hay gente que le encanta tener el conflicto y disfruta eso. Entonces, no sé, quería preguntarte si a ti te gusta, no te gusta. ¿Qué opinas de ese conflicto que se genera cuando presentas ideas que son, entre comillas, políticamente incorrectas, aunque puede que sean las correctas? Tú sabes que hay estudios que muestran que hacer a una persona pensar produce dolor a nivel fisiológico. Cuando tú cuestionas las creencias de alguien, duele. Fisiológicamente te produce un malestar. ¿Al cuestionador o al Eh, cuestionado? Disculpa. al cuestionado. Al cuestionado. Cuando tú desafías las creencias de alguien, y por eso las reacciones son tan violentas. Salvo personas entrenadas en el diálogo racional, donde les puedes cuestionar sus cosas y están abiertos a considerar los argumentos, se enojan, se ponen en una actitud completamente defensiva y agresiva y violenta. Y a mí el conflicto no me gusta, pero tampoco lo rehuyo, porque la sociedad humana se ha creado y todos los progresos humanos sobre la base del conflicto. La libertad de expresión no existe porque no hubo conflicto. El fin de la esclavitud no se consiguió sin conflicto. A los nazis no se les derrotó sin conflicto. La democracia no se consiguió sin conflicto. Nada de lo bueno que tenemos hoy en día se consiguió sin conflicto. Entonces, yo no lo rehuyo, creo que es legítimo que muchas personas prefieran no participar y quedarse callados y esconderse en una esquina o tener una vida más fuera de cualquier roce. Es algo también propio de la cultura nacional. Eso, los chilenos no somos buenos para el conflicto en general, en términos abiertos. Varios estudios lo muestran. No existe la costumbre de enfrentar cara a cara las opiniones, ¿no? Se trata de no molestar al otro, y si se habla mal del otro se habla por la espalda, no se dice la cosa de frente. Bueno, eso es parte un poco de nuestra cultura, pero yo no tengo problemas con plantear ideas que me parece que son tremendamente constructivas y necesarias para el progreso de nuestro país, para que sigamos viviendo en libertad, combatir los prejuicios, combatir la dogmática, combatir ideas religiosas que vienen de una raigambre tremendamente emocional. Y en ese sentido me siento ejerciendo lo que me parece que es propio de un intelectual público, y la honestidad también con la gente que te lee y la gente que te sigue. Y si hay gente que le molesta, por supuesto, creo que eso quiere decir que estoy comentando puntos, tocando temas que vale la pena tocar. Si ya todo el mundo estuviera feliz con lo que estoy diciendo, quiere decir que estoy hablando lo que todo el mundo quiere oír. Y por tanto estoy simplemente dándole la razón a todo. Eso es perder el tiempo, y es lo que en el juego en el que están muchos. Darle la razón digamos, a la mayoría para que lo aplaudan, para parecer como el virtuoso, como el bueno. Y por supuesto, cuando alguien entra y produce una disrupción en ese clima, donde todos se palmotean las espaldas, lo que se llama groupthink en inglés, piensan todos igual, se celebran entre ellos, bueno, eso genera escozor, porque el ser humano es tribal y no acepta mucho la diferencia. No solo la diferencia más evidente, física, que sé yo, sino que la diferencia de pensamiento. Y por eso tú vas y ves las universidades en general en Occidente totalmente tomadas por gente que piensa lo mismo, los medios de prensa tomados fundamentalmente por gente que piensa lo mismo, las academias, la cultura. Es muy difícil ser alguien que no piensa lo mismo, porque te crucifican, no te dejan entrar, te expulsan. En Hollywood se ha analizado esto, tienes que tener cierta pose moral, ¿no?, para poder pertenecer al grupo, si no, no te dan contratos de película, si rompes ciertos dogmas, tu carrera se acaba. Es así de simple. Y es todo una cuestión de corrección política, de cómo se ve hacia afuera. Virtue signaling, señalar que tú eres virtuoso. Y la racionalidad es muy incómoda.
porque la mayoría de las personas tienden a identificarse con sus creencias, creen que ellos y sus creencias son lo mismo. Entonces, cuando tú cuestionas esas creencias, sienten que lo estás cuestionando a ellos en su integridad, en su ser. Y esto pasa desde la gente más extrema en la izquierda hasta los más conservadores en la derecha. Entonces, se vuelven furiosos, se enojan, les cuesta mucho tratar de tomar distancia de sus propias creencias y abrirse a la posibilidad de estar equivocados, porque tienen un compromiso emocional con eso. Y ahí surgen las ideologías. El socialismo es claramente un ejemplo de, lo decía Hayek, ¿no es cierto?, de una ideología fundada en emociones muy primitivas. Y cuando tú las cuestionas, eso genera escozor, genera tremenda reacción, ¿no? Muy dura. Y son impulsos, porque nuestro cerebro está programado para ser antes que todo emocional, no racional. Y es difícil la racionalidad, es extremadamente complicada. Entonces, yo intento, a mí no me afecta, la verdad, hay muchas críticas que me hacen y ataques y todo, a mí no me afecta en lo personal. Eh, Creo que no valorar la libertad de expresión, porque defiendo la posibilidad de que puedan decir esas cosas, me parece poco civilizado y creo que los insultos y las descalificaciones terminan por arruinar la convivencia en una sociedad que es la base del sistema democrático y finalmente puede terminar derrumbando el sistema democrático cuando terminamos en esa tribalidad, esa, te fijas, polarizada, donde unos son enemigos de otros, creo que no aporta. Pero no, yo no rehuyo el conflicto, no le tengo miedo, la vida es corta y uno tiene que defender su posición, tiene que ser racional y respetuoso con las personas, eso es algo que por lo menos a mí me han reconocido mis adversarios, que soy una persona respetuosa en términos del individuo, aunque puedo ser duro con las ideas. Eh, y creo que eso es lo que necesitamos. Eh, Debates enérgicos, pueden ser duros, confrontacionales, siempre con respeto a la persona, con respeto a su dignidad, no intentar descalificarla, denigrarla, que es lo que se hace hoy en día, todo el tiempo, y tratar de quedar bien frente al resto, porque al final el debate público se ha convertido en un concurso de popularidad, en una especie de todo vale, donde te aplauden en la medida en que pegaste el golpe más feo. Eso es. Y creo que es una de las razones por las que la democracia probablemente no existirá. Oye, Axel, ¿sabes que me recordaste a un libro que justo que tú estabas citando, Mein Kampf de Hitler, que el compadre dice en el libro que él recomienda a la gente que se dedique a la política después de los 30 años. ¿Por qué? Porque antes de tener 30, cuando tienes 20 o no sé, 18, qué sé yo, la opinión le puede cambiar. Y si uno cambia la opinión en política, esa persona pierde legitimidad. Y tú mencionaste algo muy importante, que es estar abierto a cambiar tu forma de pensar. Y de repente darte cuenta que quizás estás equivocado en algo y admitirlo. También Sí. esto me recuerda a un montón de gente que he visto que quizás hace algún tiempo haya dicho algo en un tweet hace 10 años, algo que en ese momento no era políticamente incorrecto, pero ahora se lo sacan a relucir, o no sé, lo que es el caso que contabas tú de este humorista, que es una frase sacada de contexto. Y hoy en día es difícil, en mi opinión, tener la valentía y la hombría para decir, mira, ¿sabes qué? Antes pensaba A, pero ahora pienso B, y cambié de opinión. Y te quería preguntar si a ti te ha pasado eso, o cuándo fue la última vez que te pasó, cómo lo enfrentaste, si la gente lo aceptó, o en el fondo como que les costó aceptarlo. Mira, lo que ocurre es que yo en general he mantenido siempre la misma filosofía y la misma línea y he estudiado mucho. Y no he tendido a escribir cosas que descalifiquen a otros. Entonces, la verdad es que sigo manteniendo una coherencia más o menos general. He matizado posturas, por supuesto. He cambiado de opinión en algunas cosas, temas valóricos, que por ejemplo antes yo no era muy abierto al matrimonio homosexual, hoy día sí lo soy. Pero no por un tema de que la moda me llevó para allá a ser políticamente correcto, para nada. Es simplemente porque analizando los argumentos eh, y viendo las cosas desde una perspectiva más global, si tú quieres, llegué a la conclusión de que no hay un problema con eso, ¿te fijas? Pero tampoco soy un anticonservador que cree que son todos unos miserables porque no quieren que haya matrimonio gay, no, ni mucho menos un dogmático anticatólico,
yo no soy bautizado, no soy conservador, pero entiendo que hay argumentos que no son insensatos para oponerse al matrimonio homosexual también. Y que vale la pena debatirlo y no simplemente decir, son homofóbicos conservadores, chao, viven en el siglo pasado. Porque esa es la actitud de la corrección política, del que se cree superior moralmente, del totalitario, del que no está dispuesto a discutir, a tener un debate sobre un tema. ¿Ya? Entonces, en ese tipo de cosas, por ejemplo, yo he cambiado postura, pero en mis convicciones más económicas, en mis convicciones más de filosofía política, no, porque me doy cuenta que el liberalismo es la mejor de las alternativas. Hoy día lo vemos con la pandemia, las restricciones que los gobiernos imponen producto de las cuarentenas. No voy a debatir los méritos, yo no estoy de acuerdo, pero no voy a debatir los méritos de eso, pero están destruyendo la economía en el mundo y las consecuencias son catastróficas. Es decir, sin libertad económica, sin libertad de comercio, y la misma ONU dice que vamos a tener 120 millones de personas cayendo en la hambruna producto de estas restricciones, ¿no? La Fundación Bill y Melinda Gates hablan de 1.200.000 personas que van a morir de tuberculosis porque se han destruido las cadenas de suministro y de posibilidad de personas de vacunarse y de hacerse las revisiones de estos países. Entonces, eso es para empezar a hablar, digamos, o sea, podría seguir con la lista. Creo que la libertad económica, el Estado de Derecho, son la filosofía de la libertad en general, es el camino. No puedo pensar otra cosa. Ahora, y sociológicamente, el análisis histórico, científicamente, por supuesto que hay ejemplos que uno tiene que analizar en su mérito y su contexto específico, pero en ese sentido yo no te puedo decir que cambió bien porque la evidencia que me han mostrado ha sido muy mala. De hecho, lo que estoy viendo es que Chile está cada vez peor producto de que no se ha seguido la fórmula en la que yo creo. Entonces, ¿qué me van a decir? Hasta ahora no me han demostrado que las reformas de Bachelet multiplicaron por 10 el bienestar, redujeron la desigualdad, aumentaron la movilidad, pasó todo lo contrario. Entonces, ¿por qué voy a cambiar de opinión? No tengo por qué cambiar de opinión si me demuestran que ellos están equivocados, porque abrazan una ideología. Nosotros vemos más los datos, la evidencia, entendemos los principios fundamentales de economía y sobre esa base funcionamos. Estoy dispuesto, obviamente, a discutir el tema de hasta qué punto los impuestos, no, la redistribución, perfecto. Creo que tiene que ser limitada porque la gente con su plata hace más bienestar o crea más bienestar en la sociedad que los políticos con nuestra plata, pero fuera de eso, no. Y a mí nunca me pasó lo de Baradí. Yo nunca hice ese tipo de tweet indecente, de quinta categoría, realmente ordinario, de última. Que a él lo metieron en problemas, porque yo no soy así, no tengo esa inquietud morbosa, perversa, ¿cierto?, de descalificaciones. No me ha pasado. Tal vez alguna vez puede haber hecho un comentario que a alguien no le haya caído bien, sí, por supuesto, soy un ser humano, pero entonces no podría decirte. Pero estoy abierto, por supuesto, a la evidencia, a la reflexión, como el caso del matrimonio gay, como el caso de la legalización de la droga. Antes yo era partidario de no legalizarla, hoy día soy partidario de legalizarla, porque he visto buenos argumentos, ¿te fijas? Y hay otros donde uno está un poco en la duda, otros temas. Tú dices, a ver, consideremos todos los argumentos y las opciones, porque no tuvo una respuesta clara. La gente que tiene todo claro, inmediato, al tiro, normalmente, y no acepta tampoco la discusión dogmática, ¿te fijas? No por eso va a cambiar de opinión, o sea, pero tiene que estar dispuesto a ir a los demás. Eso es lo que dicen, ¿no es cierto? El problema de este planeta es que los idiotas están llenos de certeza y la gente inteligente está llena de dudas. Sí, y el mundo es muy complejo. Es muy complejo. Ahora, alguna certeza uno tiene que tener, porque de lo contrario no podrías cruzar la calle. Por último, por fea, cruzar la calle pensando que no va a venir un camioneta a atropellar, ¿te fijas? Sí, o sea, claro, uno tiene que tener certeza. Ahora, esa certeza, no sé, por lo menos en mi caso, uno siempre tiene que reevaluar sus creencias. Uno a veces, las cosas que uno creyó todo el tiempo que eran ciertas, de un día para otro te aparecen como que no eran ciertas y chuta, no sé, se te da vuelta el mundo y por eso es bueno, en mi Hay opinión, que ser siempre, flexible. sí, Hay que ser flexible. No te puedes identificar con tu creencia, porque entonces
Ya no exactamente. te puedes deshacer de ella. Exactamente. Oye, Axel, para terminar, quisiera preguntarte, ¿qué le aconsejas tú? Mira, yo te digo, yo trabajo con un montón de autores, han pasado un montón de autores por aquí. Mucha gente cree que, a ver, todos tenemos cierta opinión política, y todos creen que por el hecho de tenerla ya pueden escribir un libro, o quizás a veces piensan que por el hecho de escribir el libro e incluso venderlo, significa que su opinión es correcta. Entonces a mí me ha pasado, he visto de todo, o sea, he visto autores que escriben un libro que es fantástico y nadie lo lee, he visto otros libros que escriben puras cabezas de pescado y superventas, porque quizás que dice un mensaje con el que la gente resuena, un mensaje políticamente correcto. Eh, Hay un poco de todo, pero quisiera preguntarte, según tú, ¿cómo le recomendarías o qué le dirías a una persona que quizás quiera mostrar su opinión política? ¿Cómo le recomendarías que lograra salir de todo el ruido que hay, de todos los que creen que pueden, por el hecho de existir ya tienen derecho a tener opinión y esa opinión es válida, igual de válida que la de una persona que estudió un doctorado y que es experto en el tema? ¿Cómo le recomendarías tú a una persona que logre destacar su opinión por sobre el resto? Mira, yo creo que entiendo tú a lo que vas con eso del derecho a existir te da derecho a tener una opinión. Yo creo que es así, que el hecho de que tú existas como individuo te da derecho a tener tu opinión. Ahora, tu opinión puede ser pésima, puede ser infundada, un arrebato emocional. Tienes que poder expresarla, es tu sagrado derecho. Si quieres escribir un libro, escríbelo. Y si te va bien escribiendo Cabeza de Pescado, como a varias personas, espectacular, porque además el mercado te está premiando en un cierto sentido, algo tendrá tu libro, será entretenido por último, aunque diga cabezas de pescado, como tú usaste la expresión, y por supuesto que lo hagan y que lo publiquen y salgan adelante, y si son falsedades, bueno, habremos otros que escribiremos libros para intentar corregir esas cosas, y así se va dando la discusión y el debate. Eh, También no hay que sobreestimar demasiado a los intelectuales con doctorado, ¿eh? Yo tengo doctorado y te lo digo, o sea, no especialmente por mí, no quiero acá, pero, pero yo he estado en el mundo de los académicos y de los intelectuales, y la gente más destructiva, más confundida, más fanática la encontrás en el mundo de la academia y tienen doctorado. Los que tienen las mayores certezas, que creen que pueden dirigirle la vida a todos los demás. Por eso Karl Popper hablaba de la importancia de la humildad como una virtud cardinal del liberalismo. Tenemos que ser humildes porque no conocemos, no sabemos, especialmente los que estudiamos más, escribimos libros, hemos pasado por doctorado, hemos estado en universidades de renombre, etc. Tenemos que ser cuidadosos con intentar dirigir la vida a todo el resto. Y este es un tema histórico que se discutió mucho, Hayek lo discutía mucho, lo hablaba sobre los socialistas, ¿no? Los socialistas con la planificación central, lo mismo lo decía von Mises, intentan dirigirle la vida a todo el mundo, con la idea de la economía centralmente planificada. Saben todo, no hay nada, no hay ni una duda en su plan maestro, ¿no? Son genios, y ellos pueden hacer esta ingeniería social desde arriba y arreglar el planeta. Y por eso Orwell decía ideas tan absurdas que son un intelectual es capaz de creerlas. Y eso es así. Las ideas del colectivismo nazi comunista, de los peores fanatismos, fueron obras de intelectuales. Y por tanto, seamos escépticos. Yo a la gente no le digo créanme porque tengo un doctorado en Alemania, no, no. Yo les digo, lean el libro, lean, lo voy a aprovechar de hacer aquí publicidad de Vamos, nuevo, La Nueva Inquisición, léanlo, analícenlo, confróntenlo con otros, con argumentos distintos, y vean qué es lo que les parece más razonable, qué es lo que los convence más, qué es lo que es más persuasivo, que saquen su propia conclusión, finalmente. Ahora, ¿cómo destacar? Yo creo que es importante estudiar mucho para conseguir precisamente lo que yo estoy diciendo, armar una opinión, tanto basada en aquellos con los que uno tiende a concordar, como aquellos que uno, en general, no aprecia mucho, ¿no? Desde el punto de vista intelectual, para tener una buena imagen de lo que es la realidad. O sea, si a ti te gusta el socialismo, bueno, pero lee autores liberales también.
Lea Hayek, lea von Mises, lea Rothbard, lea Milton Friedman, para que sepas cómo piensa, entre comillas, tu enemigo. Y escribe un libro bien hecho, inténtalo por lo menos. Si no, y eso tiende a pasar mucho con la gente izquierda, yo me lo he encontrado lamentablemente, no con todos, pero con muchos, no entienden nada, no saben nada del pensamiento liberal económico, ni social, ni político. Saben muy poco. Nunca leyeron a Adam Smith, mucho menos a Hayek y Friedman. Hablan de ellos, los descalifican, pero nunca los leyeron. O sea, claramente cuando tú lees el libro El otro modelo, ¿no? Y yo lo refuté en La tiranía y la igualdad, el libro de Atria, Ionean, todo ello, evidentemente nunca habían leído a Hayek, ninguno de ellos. Ninguno de esos autores leyó a Hayek. Pero los errores son grotescos. Tampoco leyeron bien a Douglas North. Tampoco entendieron bien a Smith. Pero simplemente los pusieron ahí, los caricaturizaron en 2 frases para poder probar un punto de ellos, ¿no? Entonces, ellos siendo gente inteligente, ¿no? Formada, pero creen que no es necesario leerlo. Creen que no es importante. Y fíjate que en el liberalismo es todo al revés. Los liberales en general se devoran los libros de los socialistas. Debe ser porque son más exitosos atrayendo seguidores, ¿no? Y porque son muy, digamos, atractivos. Y el liberalismo al final es una reacción contra el absolutismo. El socialismo es una forma de absolutismo, ¿no? Entonces, y muchos de los liberales fueron socialistas. Hayek era socialista, Karl Popper era socialista, Milton Friedman era un estatista, no un socialista, pero era un estatista. Isaiah Berlin era otro socialista, que todos cambiaron de opinión. Jean-François Rabelais había sido comunista, Thomas Sowell había sido comunista, Deirdre McCloskey había sido comunista. Tú estás lleno en el mundo liberal de los más grandes intelectuales que fueron socialistas y ya no lo son. Entonces conocen perfecto la argumentación colectivista, socialista, en fin, keynesiana, si tú quieres. Porque vienen de ahí. Al revés, no. Yo no conozco ningún caso de un intelectual liberal, puede que haya alguno, que se haya convertido al socialismo. Eso no lo conozco. Yo he preguntado, pero no conozco. Pero entonces hay que estudiar y formarse una opinión y bueno, tener tu postura en la vida, ver lo que te hace más sentido y el resto, si puedes escribir y tienes la facilidad para hacerlo, intentarlo, porque el principio siempre es más difícil. Una vez que ya te estableciste como autor, es más fácil, ya te publican, tus libros se venden, tienes un espacio. Siempre es el espacio lo más complicado. Y yo lo digo por experiencia. Yo me partí con ningún tipo de pituto ni contacto. Yo fui tocando puertas y mi primer libro, El Chile que viene, gustó. Me conseguí que me escribiera el prólogo Álvaro Bardón. Y así fui armando un poco una carrera que ya lleva, qué sé yo, 15 años. Y afortunadamente hoy día por lo menos no tengo que pagar yo la publicación de mis libros. Eso es importante, o sea, el gasto de... Bueno, o sea, yo de hecho he trabajado con el libro de ahora, La Neoinquisición, de la editorial del Mercurio. Yo ya hemos conversado con varios autores de la editorial del Mercurio, Hernán Rodríguez y otros más. Y también vi que este libro lo está sacando en España, en Deusto. Sí, esta es la edición de Deusto, la que tengo acá en la mano. Bueno, y cuéntanos un poquito más, porque ahora me imagino que gente que no es de Chile también lo va a poder comprar. No sé si nos puedes contar un poquito más sobre Sí. la gente que está interesada en el libro, cómo lo puede obtener. Bueno, está acá en Chile, en la feria chilena, online, ahora en tiempo de cuarentena lo pueden pedir y lo mandan a la casa. También está en Busca Libre, en el Club de Lectores del Mercurio, y iba a estar distribuido en todas las librerías, pero sabemos que con estas condiciones difíciles, espero que más adelante, cuando se abra la economía de nuevo, y que no sea en demasiados meses más, supongo que en junio, estén las librerías disponibles, pero lo pueden conseguir ahí también en Kindle, en Amazon. Y en España está también, está disponible, se puede comprar en Amazon en España, lo mandan a la casa. Deusto es parte de Planeta, que es una editorial gigantesca allá. Vamos, de hecho, a hacer un lanzamiento a este libro. Estaba planeado un lanzamiento muy poderoso en Madrid, pero obviamente todo se canceló. Y esperamos que llegue también ahora a la zona andina, a otros países, porque me han escrito mucho de Colombia, de Perú, de Bolivia, también gente de Argentina, de México, incluso para conseguir el libro.
y espero que la distribución de Planeta alcance a enviarlo. Y si no, vamos a ver fórmulas para que lo puedan comprar directamente de Amazon y que les llegue a sus países. Claro que se va a demorar más. Y tal vez las mismas editoriales allá lo publiquen. A mí ya me han publicado algunos en varios países, entonces es posible que también lo publiquen, porque el tema va a seguir vigente, me parece a mí, independientemente de las consecuencias de la pandemia. Así que esperamos que sea así y que genere el debate que se merece. Totalmente, totalmente. Oye, bueno, Axel, eh, antes que terminemos, la última preguntita, chica. Edición digital, ¿sacaste este libro, cierto? Sí, está en Kindle en Amazon, accesible en Chile y en España también se puede comprar. No tengo claro si se puede comprar Kindle desde otros países. Yo supongo que si uno accede a Amazon España, se puede bajar también ahí. En Chile de todas maneras se puede bajar, pero no tengo claro si desde, no sé, Colombia lo pueden comprar Kindle de Amazon España. Creo que acá está geográficamente limitado, pero es posible. Y si no, estamos trabajando para poder hacerlo accesible. Súper. Así que ya saben, todos los que quieran comprar el libro La Neo Inquisición de Axel Kaiser, recién salido del horno, recién lanzado. Bueno, te quiero agradecer en verdad por el tiempo, la buena disposición que tuviste, Axel, y por tu buena onda de estar aquí. De verdad, para mí, para toda la comunidad, tú sabes que en nuestra comunidad hay un montón de lectores, editores, libreros. Es súper importante tener la opinión de alguien que quizás es un poquito distinto a lo normal. O sea, yo te voy a contar una anécdota muy cortita, que yo voy siempre a las ferias del libro, y cuando fui a la última, toda la gente que hablaba, había una hegemonía de cierto sector político, y cualquier cosa que fuera un poquito disidente a eso, o era callado, o simplemente no estaba ahí, ¿cachai? Entonces, eh, me parece que eso nos ayuda a que tengamos un debate serio, y me gustaría que esta pequeña entrevista que tuvimos, que fue cortita, ayudara a que haya más diversidad y más tolerancia, y que al final del día podamos tratar si no con cariño, al menos con respeto a la gente, incluso aunque piense distinto a nosotros. Así que te Esperemos agradezco. que sí. Sí, así que te Sí, agradezco todo esto, Axel, en verdad. No sé si tienes alguna otra palabra, algo más que quieras decirle a nuestro público. no, refuerzo lo que dijiste tú, creo que al final somos todos seres humanos, en poco tiempo más vamos a estar todos muertos además, así que andar con los egos por el aire, por los cielos y no entender que detrás de cada idea hay un ser humano que va mucho más allá que lo que dijo en un libro, que es su opinión política, y que es a la dimensión en la cual realmente nos podemos encontrar y conectar, que es esa de somos seres humanos, tenemos mucho más en común que lo que nos separa, lo que nos divide. Y cuando eso se entiende, puedes tener amistad con personas que piensan muy distinto. Yo tengo varios amigos que son de izquierda, que no tienen ideas parecidas a las mías, pero como nos juntamos y valoramos otras cosas, el sentido del humor, el compañerismo, la lealtad, experiencias en conjunto, en fin, malos momentos que se han pasado también en la vida, que a uno lo unen con otro. Entonces, la política pasa a ser casi como una cuestión accesoria y a veces incluso motivo de chiste más que de pelea. Entonces, eh, creo que ese sería el espíritu más constructivo para la sociedad. Lamentablemente el ser humano es tan tribal, somos tan violentos en nuestras emociones que es difícil conseguir ese propósito. Pero es una esperanza que no se pierde. De todas maneras, de todas maneras. Eso es lo que tratamos de hacer con estos podcasts. Imagino que tú con tu entrevista, tus libros, poner ese granito de arena que ayude a que la gente piense racionalmente, y que no tome decisiones emocionales, sean políticas, económicas, sino que tome decisiones informadas que al final del día nos ayuden a todos a ser mejores. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Axel, y bueno, para nuestros auditores, gracias por estar aquí, y nos vemos en la próxima edición de Libros más Letras. Chao, Axel, un gran abrazo para ti. Igualmente, un abrazo.